Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada una de ustedes en esta tarde. Por favor, les invito a abrir sus Biblias para continuar con nuestro estudio de Hebreos. Hoy, en el capítulo 7, vamos a leer del versículo del 1 al 10. Como título de esta enseñanza es Melquisedec, el rey sacerdote. La palabra de Dios dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Asimismo le dijo a Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia, y también era rey de Salem, que significa rey de paz. Sin padre, ni madre, ni genealogía, no tiene principio de días, ni fin de días, y en esto se asemeja al Hijo de Dios, en que permanece sacerdote para siempre. Mirad pues, cuán grande fue aquel a quien un patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Ciertamente aquellos descendientes de Leví que han recibido el sacerdocio tienen la ley, el mandamiento de recibir los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también son sacerdotes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos recibió los diezmos de Abraham y lo bendijo al que tenía las promesas. Indiscutiblemente, el que es menor es bendecido que el mayor. Aquí los hombres que mueren reciben los diezmos, mientras que allí reciben aquel acerca quien se ha dado testimonio del que vive. Y por decirlo así, en la persona de Abraham, también Leví, el que recibe los diezmos, dio el diezmo, porque él todavía estaba en el cuerpo de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. En el capítulo 7 de los versos del 1 al 10, la idea principal es: el gran rey y sacerdote Melquisedec es más grande que Abraham, el más grande de todos los patriarcas judíos, y por lo tanto es el más grande que el sacerdocio derivado a la tribu de Leví. Las escrituras están repletas de nombres. Algunos de estos nombres, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, David y Daniel, resuenan en la mayoría de los cristianos por su importancia en la historia de la Biblia. De hecho, muchos de estos nombres son incluso reconocibles para algunos no cristianos. Nombres como Sara, Raquel, María, Marta, siguen conectados con nosotros por el papel que desempeñaron en la historia de la salvación. Algunas figuras de la historia bíblica nos resultan menos familiares. Por ejemplo, Fines no es un nombre que nos llame la atención en la Biblia. Incluso a los que estudian el Antiguo Testamento pueden olvidar fácilmente su pequeño pero importante episodio en Números 25. Al considerar los nombres que se pueden pasar por alto ciertos personajes bíblicos, ciertos individuos de la historia bíblica desempeñan papeles claves en la historia redentora. Debemos reconocer y apreciar quiénes son para entender cómo el Espíritu despliega la salvación y nos conduce al Evangelio. Como por ejemplo, no podemos dejar de hablar de Abraham, de Moisés y de David, y del papel que éstos desempeñaron en la relación del nuevo pacto. Para comprender mejor las realidades del Evangelio debemos conocer algunos nombres más que otros. Si no fuera por el libro de Hechos, el nombre de Melquisedec podría quedar fuera de la lista de lo que realmente conocemos. Como vimos en Hebreos 5, el autor desarrolla la identidad sacerdotal de Jesús, describiéndole como el gran sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, Hebreos 7. Desvela un gran significado de que Jesús sea un gran sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. La primera mención de Melquisedec ocurre en Génesis 14, cuando Moisés describe el encuentro de Abraham con el hombre. Hebreos no se limita a hacer referencia a este encuentro, sino que establece profundas comparaciones teológicas entre Melquisedec y el Señor Jesús,
que informan sobre cómo entendemos la identidad de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. En otras palabras, para entender mejor quién es Jesús, debemos entender quién es Melquisedec. Melquisedec es un nombre que debemos nosotros conocer. Melquisedec y Abraham. Capítulo 7, versículos del 1 al 4. El autor de Hebreos utiliza los primeros versículos del capítulo para dar detalles importantes sobre la identidad y significado de Melquisedec para los cristianos. Melquisedec, el rey sacerdote del Dios Altísimo. Estos versículos comienzan con una descripción de Melquisedec histórico. Génesis 14. Se le identifica como el rey sobre la región de Salem y como sacerdote del Dios Altísimo. Sorprendentemente tiene un misterioso combinado como rey y sacerdote, lo que diferencia de cualquier otro sacerdote o rey de Israel. Aunque la realeza de Melquisedec es importante, el autor desarrolla principalmente el significado del sacerdocio de Melquisedec y su relación con el Señor Jesús. Aparte de Jesús y Melquisedec, las Escrituras no identifican a nadie como rey y sacerdote a la vez. De hecho, Israel diferenciaba notablemente las funciones del rey y de un sacerdote. Ningún sacerdote del Antiguo Testamento podía actuar legalmente como rey y ningún rey del Antiguo Testamento podía actuar legalmente como sacerdote. En los primeros versículos de Isaías capítulo 6 aluden a esta división. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y en el borde de su mando llamaba el templo. Isaías 6:1. El rey Usías murió en descrédito porque desafió la ley de Dios al actuar como sacerdote. Como consecuencia, Dios lo hirió con lepra y lo apartó de su pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos del 16 al 21. Así, la muerte de Usías demuestra la división divinamente señalada entre el rey y el sacerdote en Israel. Sin embargo, en Hebreos 7:1 nos dice que Melquisedec es rey de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Todavía más sorprendente es que haya sido fuera de la tribu de Israel y se trata de una persona muy interesante. El antiguo mundo pagano tenía una plétora de dioses diferentes. La palabra técnica para designar la forma en el antiguo y cercano oriente veía esta plenitud de deidades en un politeísmo, sino en un enoteísmo. El enoteísmo enseñaba que una jerarquía de dioses, algunos eran deidades de rango medio y otros eran deidades altas. Los egipcios, persas y sumerios clasificaban a sus deidades según el patrón jerárquico. El sacerdocio y la adoración de Melquisedec al Dios Altísimo, un nombre que usa para sí mismo Dios, contrasta con el sacerdocio de la adoración típicos de los seguidores de estos antiguos dioses del cercano oriente. Desde el punto de vista apologético, afirma que Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. Es una declaración notable sobre la superioridad de Dios, especialmente para los lectores judíos. Melquisedec, el rey sacerdote que bendice. Hebreos capítulo 7, verso 1. También relata el encuentro de Abraham y Melquisedec en el contexto que el encuentro de Melquisedec con Abraham, más tarde lo llamado Abraham, es más la finalización de una guerra. Esto lo encontramos en Génesis 14, versículos del 17 al 20. Después de su victoria sobre estos reyes, Abraham, acompañado por Lot y por sus hombres de guerra, se encuentran con Melquisedec. En Génesis nos dice que el rey de Sodoma salió a negociar con Abraham, pero que Melquisedec, rey de Salem, salió a bendecirlo con pan y vino. La bendición de Melquisedec al patriarca es fundamental para la conexión del autor que se encuentra entre Melquisedec y Cristo. En los versículos siguientes enseñan que el mayor siempre bendice al menor.
Así que el hecho de que Melquisedec bendiga a Abraham, el jefe del antiguo pacto, es sorprendente. ¿Hay algún nombre del Antiguo Testamento más exaltado que Abraham en el gran patriarca de Israel? Seguramente no. Sin embargo, en Génesis 14, en el autor de Hebreos muestra a Melquisedec, un rey no israelita, como un superior que bendice a un inferior. Durante este momento triunfal, la victoria militar en que Abraham ha funcionado como pariente redentor de Lot, este rey de Salem lo bendice. La situación presenta a Melquisedec como el que realiza la bendición como mayor en dos figuras. La respuesta a la bendición, Abraham ofrece a Melquisedec la 10ª parte de todo. Tal respuesta está cargada de un significado, pero el escritor de Hebreos no la desmenuza completamente la idea hasta más adelante. Lo que sí nos dice el autor que es un significado del nombre de Melquisedec es Rey de la Justicia. El significado de los nombres significa más en la época de Melquisedec que en la época nuestra. Aunque Melquisedec puede parecernos un nombre extraordinario, los que estaban familiarizados con la lengua semítica podrían escuchar la palabra que es rey, Melech, y la palabra justicia que es Sedekah, como las partes constituyentes de su nombre. Así que el nombre de Melquisedec apunta al hecho que es un rey justo. El escritor de Hebreos también indica que decir Melquisedec era el rey de Salem era decir que Melquisedec era el rey de la paz. En otras palabras, el reino de Melquisedec se alinea con el reino de paz. Melquisedec, el rey sacerdote que perdura. Es posible concluir que en el versículo número 3 que Melquisedec era de alguna manera inmortal. No obstante, una lectura más atenta a este texto revela que la eternidad de la persona de Melquisedec no es el tema del versículo. El tema es el sacerdocio de Melquisedec. Este no era un sacerdote porque su padre era un sacerdote, ni era un sacerdote que tenía sucesores. Al proporcionar estos antecedentes familiares, el autor está tratando de comunicar la naturaleza sin precedentes del sacerdocio de Melquisedec. Él es un sacerdote del Dios Altísimo por la orden divina. Melquisedec entra en la historia del Génesis como si no tuviera madre, ni padre, ni hijos. Este tipo de sacerdocio contrasta fuertemente con el sacerdocio de Israel, que está basado totalmente en la descendencia familiar levítica. El contraste se pondría de manifiesto con el versículo posterior, pero el autor utiliza este versículo para reforzar que el sacerdocio de Melquisedec no tiene nada que ver con la ascendencia o descendencia. La designación divina predica su nombramiento como sacerdote, por lo tanto continuará para siempre. Melquisedec, el rey sacerdote que recibe. En el versículo 4, el autor de Hebreos conduce al lector que vuelva a la respuesta de Abraham en la bendición de Melquisedec y da más allá detalles sobre el diezmo que el gran patriarca le dio. Abraham dio a Melquisedec la 10ª parte del botín. Esto no es un regalo pequeño. Abraham acaba de derrotar a un gran número de reyes que habían tomado todas sus posesiones. Uno no da un diezmo a otro sin que sea una obligación. Abraham siente por obligación con el Dios Altísimo que debe dar este sacerdote la 10ª parte de todo lo que había obtenido. Este diezmo no habría sido una pequeña propina, sino un gran pago realizado por una de las figuras más importantes de Israel. El diezmo de Abraham es una de las partes más inesperadas y fascinantes de todo el Antiguo Testamento. Además, el hecho de que se hable que Abraham como patriarca es otro detalle importante en este versículo. En el Nuevo Testamento la palabra patriarca no aparece muchas veces, pero es una palabra singular
de importancia en la historia de Israel. Patriarca denombra el nombre más alto nivel de honor en la vida judía. Hombres como Abraham, Isaac, Jacob son considerados algunos de los patriarcas más significativos de Israel. Fueron la base de la identidad de Israel. Estos patriarcas son reconocidos como figuras a través de las cuales Dios actuó en la historia de la salvación para preparar el escenario de lo que realizó Cristo. Abraham casi nunca se llama específicamente patriarca, pero lo es en este pasaje, porque el escritor de los Hebreos está tratando de enfatizar su punto principal al adjudicar este título de respeto a Abraham. El autor demuestra la superioridad de Melquisedec, incluso cuando se compara con Abraham, el gran patriarca. En otras palabras, incluso Abraham, el gran patriarca, palidece en comparación con Melquisedec, ya que él es quien es bendecido por este sacerdote y también quien le da a este sacerdote la 10ª parte de todo el botín. Melquisedec y Leví, capítulo 7, versículos del 5 al 10. En el verso 5 el autor recuerda a la audiencia que los levitas que descendían de Abraham reciben los diezmos de los otros hijos de Abraham a causa de su servicio sacerdotal. Si a Leví y a sus hijos debían bendecir los diezmos que hace Abraham, dando los diezmos de Melquisedec, esto muestra que la orden sacerdotal de Melquisedec sustituye a la orden sacerdotal de Leví, porque Abraham, al progenitor de la línea levítica, pagó el diezmo a Melquisedec, puesto que a los sacerdotes levitas, descendientes de Abraham y de Melquisedec, supera a Abraham en el sacerdocio melquisedánico, debe ser superior al sacerdocio levítico. El autor utiliza el versículo 6 para enfatizar una segunda realidad significativa. Abraham tenía las promesas, pero las promesas probablemente se refieren a las promesas que Dios le hizo en Génesis capítulos 12 versículos del 1 al 3. Sin embargo, Hebreos destaca el hecho de que Melquisedec dio la bendición incluso a quien tenía las promesas. Esto atestigua de una nueva la grandeza de Melquisedec. Está la importancia de este al bendecir a Abraham, incluso cuando Abraham parece ser un ser humano más bendecido del planeta. ¿Quién puede bendecir a Abraham? Abraham es el que da las bendiciones. No obstante, en Génesis 14, Abraham rinde tributo a Melquisedec y recibe una bendición de él, y al hacerlo muestra su propia inferioridad. Una pregunta comprensible enfrenta el lector sobre la grandeza de Melquisedec. ¿Por qué el escritor de Hebreos enfatiza este punto con tanto cuidado técnico? Quiere que los hebreos vean que el propio Antiguo Testamento muestra que el sacerdocio levítico estaba siempre destinado a dar paso a algo más grande. Así, el autor, bajo la inspiración y la autoridad del Espíritu Santo, teje un argumento bíblico-teológico para convertir a su audiencia en este hecho sobre la base de las Escrituras. Ahora, podríamos pensar que algunas partes de este argumento son un poco extrañas, en particular la noción de Leví. Pagó los diezmos a Melquisedec a través de su antepasado Abraham, pero este tipo de argumento, que se ve principalmente en los versículos 8 y 9, no tiene precedentes de la lógica judía del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 4, Moisés está hablando a los hijos de Israel y esencialmente dice: ustedes estaban ahí cuando cuando Dios habló desde el monte, y cuando yo subí al monte, y cuando bajé con las 2 tablas. Pero los israelitas a los que Moisés se dirige en Deuteronomio 4 no eran los mismos israelitas que estaban en Horeb. Entonces, ¿cómo estaban ahí?
estaban ahí biológicamente, en los lomos de sus padres. Este tipo de identidad corporativa no es natural en nuestro pensamiento, pero es esencial en el Antiguo Testamento. Así, el autor de los Hebreos cierra un argumento utilizando el concepto de la identidad corporativa para utilizar que Leví estaba biológicamente presente cuando Abraham se encontró con Melquisedec. Precisamente por esto se podría decir que Leví, que recibe los diezmos, pagaba los diezmos a través de Abraham, porque estaba en los lomos de su antepasado Abraham cuando Melquisedec se encontró con él. Esta sección de Hebreos puede parecer bíblica y teológicamente densa, pero no deje que eso lo desanime. Al continuar en Hebreos, vemos como el Señor Jesús, el sacerdote, según la orden de Melquisedec, ha hecho lo que a los levitas nunca pudieron hacer. Logró nuestra salvación. Melquisedec puede parecer un poco claro, pero si nos fijamos en los pasajes como en Génesis 14, el Salmo 110 y en Hebreos 7, veremos que desarrollamos una apreciación mucho más rica de lo que Cristo ha hecho por nosotros como un gran sumo sacerdote. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si el Señor lo permite, estaremos en una nueva enseñanza. Bendiciones.